Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros. ¿Qué más? Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos, y estamos grabando esta edición especial del podcast desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, en este ir y venir de lectores me acompaña hoy una escritora mexicana nacida en el estado de Puebla que explora la memoria familiar, las heridas heredadas y esa mezcla de historia y misterio que persiste incluso cuando el tiempo intenta borrarla. Mónica Rojas, bienvenida a Hablemos de Libros. ¿Qué más? Justamente para platicar un poco sobre tu novela A la sombra de un árbol muerto. Mi querida Hazel, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la invitación. Es un gusto hablar de libros, así que vamos a hablar de libros. ¿Y qué te parece si empecemos a hablar de libros? Por supuesto. ¿Y qué te parece si lo hacemos? Empezando porque nos cuentes de qué va A la sombra de un árbol muerto. Bueno, pues A la sombra de un árbol muerto es una novela del tipo multigeneracional que cuenta la historia de 3 mujeres, ¿no? A lo largo de 90 años. Es una historia en la que el hilo conductor pues es el trauma, es la memoria, son los silencios, y el territorio es el cuerpo femenino. Es el cuerpo femenino en donde se inscribe la historia de nuestro país, ¿no? La historia además de una nación en donde yo me atrevo a decir que los muertos nunca se mueren y que están en constante convivencia con nosotros. Y eso, digamos, que fue el leitmotiv de esta historia, que además, como bueno, pues ya lo hemos platicado antes de encender los micrófonos, ¿verdad? Sí. Pues hay realismo mágico, no como una decisión consciente, sino porque me parece importantísimo, ¿no? Considerar que en México no hay nada que se pueda escapar de la magia, ¿no? Estamos en constante ir y venir entre la realidad y la magia, justamente, y creo que es una representación ideal, ¿no? De la convivencia que te comentaba, pues que tenemos con los muertos. Eso que estás diciendo me parece súper interesante, y yo pienso en cosas tan lindas como la tradición del Día de Muertos acá en México. Pienso en todas esas cosas que, como bien dices, son como mágicas, y tu libro está muy lleno de esa magia. Y ¿de dónde empezó esa magia? ¿De dónde surgió la idea inicial, la idea raíz para escribir A la sombra de un árbol muerto? Quizás no me creas cuando te diga que yo siento que nací ya con la historia escrita en mi cuerpo. Y esto te lo digo porque, pues, uno de los personajes tiene el nombre de mi abuela materna. Leonarda es mi abuela muerta. Y ella fue, digamos, el punto de partida, ¿no? Para que yo desde muy niña pudiera conocer y entender un pasado, ¿no? Que ella vivió. Ella era justo de la zona de los Altos de Jalisco, y entonces cuando empezamos a platicar acerca de sus vivencias de niña, ¿no? Siempre hay un abuelo que te cuenta sus memorias. Pues empecé, digamos, a llenar mi imaginación de todas estas imágenes tan evocadoras que pues también se pueden encontrar en el libro. Yo, cuando era muy niña, pues no tenía dinero para comprar libros. O sea, era un gusto demasiado burgués. De hecho, mi mamá me regañaba y me decía, ay, ya vas a comprar libros, y era eso, o los zapatos del ciclo escolar. Entonces mi biblioteca, pues era mi abuela. O sea, mi abuela fue la primera en regalarme los primeros relatos, y cuando yo entré a la escuela, pues yo ya sabía de revolución y yo ya sabía de cristiada, por ejemplo, desde los cantos, desde los usos y costumbres, desde las supersticiones. Nada tenía que ver con lo que yo aprendía con estos grandes héroes de bronce, que además pues no conectaban conmigo de ninguna manera. O sea, yo entendí la historia desde la subalternidad y desde la interseccionalidad. Claro, y qué bonito eso que estás diciendo de tu abuela, que tu abuela fue ese transmisor, no solamente de la historia, sino de su vida. Te pasó su vida, su historia, para que tú la contaras. Y ahora que dices lo de los cantos, a mí, no sé si alguna otra persona que haya leído esta novela le pasó, pero yo escuchaba las canciones y no tengo la más mínima idea de qué ritmo tienen en la vida real, pero las escuchaba. ¿De dónde? ¿Esas canciones también surgieron de tu abuela, o de dónde vienen? Estas canciones surgieron de mi abuelo también, porque mi abuelo Santiago, que también es el nombre de uno de los personajes, en efecto era violinista. Entonces, pues él, digamos, se encargaba de la parte poética, ¿no? Mi abuela era la narración y él era la poética.
Y entonces él siempre me decía, escucha las canciones, pero escúchala bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta metáfora? Tus labios de rubí, de rojo carmesí, por ejemplo, ¿no? Y me decía, a ver, ¿por qué el rubí? ¿Por qué esto? Era yo muy chiquita, tenía 3 años. Sí. Y todo esto, pues, justamente forma parte de mi infancia. Y es por eso que pues, están ahí. Porque no es una suerte de homenaje, pero sí es cierto que a mí me gusta escribir desde lo conocido. Uh-huh. Y ellos son los personajes que más conocí cuando eran... La historia de la novela está atravesada por episodios importantísimos en la historia de México. Sí. La revolución, la guerra cristera en Jalisco, por ahí también hacia el final, Tlatelolco, hay una mención fuerte de eso. Y cómo en la forma de construir tu novela, tu escritura, se conjugan esa historia real, oficial, con la ficción, con el realismo mágico. ¿Cómo concilias todo eso? La verdad, te voy a ser muy sincera, no lo sé. Yo lo escribí de manera muy instintiva, este libro, ¿no? Contrario a otras historias que he escrito, otros libros, en donde he hecho mano del recurso del periodismo. En este caso, digamos que toda la investigación fue de afuera hacia adentro. Hay entrevistas, sí hay entrevistas. Yo entrevisté a mis muertos, ¿no? Yo entrevisté a los muertos para escribir este libro. Entonces, todo lo que me fueron contando y cómo se fueron construyendo los personajes, digamos que ya venían con la inercia natural de ellos mismos. Entonces, en realidad, no me esforcé mucho en lograr aunar estos temas que atravesaban naturalmente por ahí, porque, bueno, pues era la época de la pre-revolución, ¿no? La posrevolución, hasta llegar sí a Tlatelolco, lo cual sí fue una decisión consciente. Sí. Y también una decisión de cansancio. Yo iba como con un caballo salvaje, junto con los personajes en el topemos donde topemos, y llegó un momento en el que dijimos, ya hasta aquí, lleguemos a Tlatelolco. Pudimos haber perpetuado, pero no hubiera sido honesto, y el cansancio nos venció. ¿Qué te puedo decir? El cansancio nos venció. Sí. Te iba a preguntar también porque me llamó mucho la atención tu capacidad de síntesis. No sé si eso viene del periodismo, pero a mí me pareció seguramente impresionante que hay partes de la novela donde en 5 páginas cuentas, creo yo, que una novela. Es impresionante porque esa capacidad de síntesis, por ejemplo, cuando empiezas a desarrollar el personaje de Isabel, luego el de Petra, lo haces de una manera muy resumida, pero de una manera que no dejas cabos sueltos. Entonces, esa capacidad de síntesis, de quitar esas 4 generaciones, está muy presente también en esta novela. Yo creo que es un recurso, sí, que viene del periodismo. La verdad es que no lo pensé, y a mí me gusta mucho platicar con quien ya leyó el libro porque me lo vuelve a contar. Bueno, es cierto. Cada quien hace su interpretación a la libre de la literatura. Te iba a preguntar también por la memoria. ¿Cómo trabajaste esa memoria que no es lineal, que a veces es caprichosa, pero que va marcando el ritmo de la narración? Dejé que la memoria fluyera como tenía que fluir, así como lo acabas de mencionar. O sea, yo no quise encasillar o darle una linealidad a la memoria, sino que justamente el capricho de la memoria fuera la que dirigiera la narración. Sí. Entonces yo la fui siguiendo, así, a ver, ¿por dónde vamos a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué dolores? ¿Con qué pesares? ¿Con qué traumas? Si algo tengo es que sí escribo desde el cuerpo y de la experiencia, y eso no significa que yo tengo que vivir de todo y pasar de todo. Sin embargo, prestar oído fino al pasado, a la memoria, sirve justamente para ir haciendo esta suerte de árbol, ¿no? Este árbol que no está muerto, que está vivo, sí. Y en este caso, y que pues justamente le va dando sentido y vida a los personajes. Entonces yo hice eso, permití que la memoria fuera la que dirigiera el camino. Eso es bonito, porque el árbol en algunos momentos como que da un poco de miedo, en otros da como la sensación de ternura. No sé, juegas mucho con las emociones de la persona que te está leyendo. El final no lo voy a decir para que lo lean, porque al final a mí, la verdad, me dejó así como
cerré el libro y dije, pero ¿cómo se le ocurrió este final? O sea, juegan mucho con las emociones del lector y nos va llevando en ese viaje. Y quería preguntarte, la novela arranca una pareja de españoles de Santander que migran justamente a los Altos de Jalisco. ¿Y esa historia de dónde surgió o también viene de alguna experiencia familiar o memoria tuya? Bueno, sí tengo familiares, ancestros de origen español, ¿no? Como la gran mayoría los tenemos, Así es. En realidad. Yo creo que la migración, y lo digo porque soy migrante, siempre nos pone en un espacio incómodo. Y yo quería incomodar a mis personajes. Yo quería que se vieran forzados, pues sí, de encontrar una nueva manera de sentir el territorio. Sí. El territorio entendido desde la tierra, justamente, pero también desde el cuerpo, ¿no? Y eso pasa. Cuando uno migra, uno es otro. O sea, empieza uno a mutar, a transformarse. Sí, lo sé muy bien. Lo sabes bien, yo también. Y eso le pasa a Juan y Magdalena, ¿no? Que en esta búsqueda incesante de algo que nunca encuentran, porque además es una novela de muchas imposibilidades, pues estos personajes pues se van buscando en un lugar que es un territorio hostil. Entonces eso fue necesario precisamente para darle continuidad al trauma. Magdalena es la representación del trauma, del trauma que va, digamos, contagiando o oscureciendo el camino, ensombreciendo el camino de los personajes que vienen después. Y era precisamente esa la intención, partir con la migración como una condición de incomodidad. Y esa herida compartida es fuertísima también. ¿Y en qué momento de la escritura de la novela decidiste que ese iba a ser uno de los ejes más fuertes? Esa transmisión del dolor de generación en generación. Bueno, eso viene desde una reflexión que yo tengo. No sé si lo leí en alguna parte y no lo recuerdo, pero creo que si algo no podemos elegir como seres humanos, por supuesto, es el cuerpo que ocupamos, la lengua que hablamos y el territorio. O sea, eso no lo podemos elegir. Y con eso todos, tanto los personajes como nosotros mismos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y tratamos de seguir adelante, caminar o permanecer estáticos también, ¿no? Porque también estar estático es una forma de vida. Y es por eso, ¿no? O sea, digamos que no fue una situación como de caprichoso, ¿no? Pero sí una manera de reflexionar para transmitirlo a esto que me preguntas. Tus personajes femeninos cargan también con mucho dolor, cargan con los distintos estigmas, estereotipos de la época. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué era lo que querías justamente mostrar sobre ellas? Y digamos, viéndolo no desde el archivo histórico, viéndolo no desde esa historia oficial, sino más bien desde la vivencia, por ejemplo, de una Petra en la Revolución Mexicana, luego en la Guerra Cristera. ¿Qué te interesaba, más allá de la historia oficial, que tus mujeres dijeran en esta novela? Bueno, justamente creo que dentro de esa historia oficial escrita normalmente, ¿no? Mayoritariamente por hombres, pues hay espacios donde el silencio es mucho más estruendoso. Como periodista, ¿no? A mí me enseñaron, nos enseñaron que en los silencios está la información, ¿no? Es decir, lo que se dice así abiertamente, públicamente, pues es propaganda, pero lo que no se dice es lo importante. Y yo creo que eso es lo que intenté como trasladar a la historia, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice? No se habla de mujeres, ¿por qué? Ahí voy a indagar. No se habla de violencia, no se habla de mandato social, entonces ahí vamos a abordarlo, ¿no? Porque entonces si no, volvemos a la propaganda de la historia con H mayúscula. Entonces a mí me gusta incomodar, me gusta provocar. Desarrollar pensamiento crítico ya es algo que sería un gran atrevimiento decir que me gustaría despertar. Por supuesto que sí, pero trato de ser humilde. Pero sí, por lo menos que desarrollemos una crítica, ¿no? Una opinión pues, respecto a los roles de género y al mandato social que tenemos, sobre todo como mujeres, en donde la condición biológica es la que dicta nuestro destino, y eso me parece una brutalidad. Sí, eso es muy interesante. Y yo te escuchaba también un día de estos en una presentación, creo que fue la del sábado, que decías que teníamos que evitar juzgar el pasado con los ojos del presente. ¿Cómo haces tú
para cumplir con esa regla o con esa recomendación en tu literatura? Pues desde la normalización. Es decir, por supuesto que hay una crítica de fondo, hay una crítica social de fondo y eso es inevitable. Y esto lo hago porque pues escribo desde lo femenino, pero también desde lo feminista. No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Es más, ni siquiera me interesa hacerlo de otra manera. Sí. Y en este caso, a la sombra de un árbol muerto, pues creo que se van cumpliendo con ciertas condiciones de crítica, ¿no? Entonces, pues en realidad todo viene de ahí, ¿no? Al final la historia se dirige hacia la condición de los mandatos, a la condición biológica, a la violencia, y no lo sé, o sea, creo que lo demás vino naturalmente, ¿no? De toda la novela, de todas las historias que cuentas de Isabel, de Petra, de Leonarda, de Lucía, de Inés, ¿cuál fue la parte que más te costó escribir? El final. Fíjate que... ¿Muchas vueltas o...? No. Ya estaba yo muy desgastada. Sí. De hecho, mi esposo y mi hija se llegaron a preocupar. Creo que es la primera vez que lo digo en una entrevista. Se llegaron a preocupar de mi estado de salud, de mi estado físico, porque me veía yo muy mermada. Entonces, ya cuando yo sabía que estábamos llegando al final, mis personajes y yo, que estábamos ya de, bueno, ¿qué onda? ¿No? Sí. Y que ya, bueno, uno de los personajes se encuentra ya en un estado de devastación, habiendo sido violentado y habiendo sido, híjole, bueno, no quiero spoilear mucho más, y no porque, bueno, no, pero la gente tiene que leerla. Tiene que leerla. Sí, porque si no va a decir, no, pues ya, ¿para qué, verdad? No, pues eso, exacto. Ahí yo estaba igual que ese personaje. Ajá. Y entonces a mí me pasó algo. Yo cerré los ojos, y lo digo en verdad, así fue. Cierro los ojos, empiezo a teclear. Cuando los abro, las 2 últimas líneas del libro ya estaban escritas. Wow. Y yo empiezo a llorar, junto con el personaje. Y esa sensación, es la primera, te juro que es la primera vez que lo digo. Porque además no me gusta como conectar la condición del escritor con lo que va saliendo en la escritura, pero me hizo llorar junto a mi personaje durante 1 hora. Y estuve a punto de borrar todo el libro y decir, me duele mucho, no sé por qué lo hice. Y mi amiga Liliana Blum, que es una gran escritora, sí, le mando un mensaje y le digo, voy a borrar, y me dice, no. Mándamelo. O creo que mi esposo me quitó la computadora y le mandó el archivo a mi amiga. Dice ella, ahora sí es lo que quieres. Y lloré. O sea, yo lo que tenía que hacer era llorar. Y ahí se fue todo el dolor de la historia. Mónica, eso que nos estás contando está hermoso. Me hiciste enchinar la piel. Sí. Porque de verdad, qué fuerte. Es como si de repente... Algo pasó. No lo sé. Como si esas almas te hubieran utilizado como un cuerpo para hablar. Qué fuerte eso. Yo como escritora, ¿no? Y tratando siempre de ser también muy racional, hablar de estas cosas a mí me cuesta trabajo porque pareciera como una suerte de vendimia o de, ay, seguramente lo dice para que... No, pero es la primera vez que lo cuento en público. Fue muy fuerte. Sí, ¿no? Y con toda la emoción que, por ejemplo, en este momento nos estás transmitiendo, y es algo que se siente en el libro. O sea, de verdad, yo particularmente ahora, lo que te decía del final, a mí el final me impactó, y ahora, claro, ahora comprendo que este libro tiene una transmisión de emociones tuyas y de esas personas, de esos personajes. Tiene una carga emocional fuerte. Fíjate que ahora justamente estaba en un conversatorio y una de las escritoras que escribió una novela hermosa sobre Clarice Lispector, la escritora brasileña, decía algo que a mí también me dejó pensando. Es que yo sentí que su alma me tomó durante el tiempo de la escritura. Eso es fuerte porque al final es eso, ¿no? O sea, es lo que también te pasó a ti. Sí, uno entra en un estado de trance. A mí me pasó. Como te comento, me cuesta trabajo hablar de esto porque yo trato siempre como de racionalizar todo lo que voy viviendo en el proceso, ¿no? Claro.
Sin embargo, sí había momentos en donde yo me preguntaba qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo misma, con mi mente, con mi cuerpo? Y llegó un momento en el que dije, ya no sigo, pero era más doloroso no seguir que seguir. Sí. Y eso fue, yo creo que en el último capítulo, donde ya mi condición estaba mermada por todo esto que me pasaba, que al final desembocó en esto que te comparto y que te confío y confío a todos los que nos escuchan. Fue toda una experiencia. ¿Y qué pasó después cuando ya Liliana tomó ese texto y te liberaste? ¿Qué pasó después? Respiré, ahora sí que enfrié la cabeza, dejé el libro reposar y lo volví a leer ya con una mayor distancia emocional que creo que era necesaria también como para darle el último toque al libro. Y se publicó. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso hasta el momento que se publicó? Pues habrán sido 6 meses. 6 meses. Sí. Wow. No, definitivamente quienes nos están escuchando, si yo estaba convencida de que hay que leer esta novela, ahora estoy reconvencida de que tienen que leerla y se las recomiendo muchísimo. Mónica, por cierto, para las personas que tienen interés en leer tu libro, ¿qué te gustaría que se llevaran, que se quedaran, que se queden con preguntas? Sí. Mira, no es una novela cómoda, yo lo sé, que no plantea ninguna respuesta o ninguna lección, una suerte de adoctrinamiento. Eso me cae muy mal, ¿no? Sí. Esas posturas moralistas de esto es bueno, esto es malo. Pero sí que se queden con un montón de preguntas en la cabeza, que se cuestionen acerca de todo lo que está alrededor del libro, que se cuestionen acerca de lo que gusten, pero que se pregunten cosas. Sí. Me gusta que la gente se quede con eso, con muchas preguntas. Bueno, Mónica, agradecerte tu tiempo, que hayas hecho un espacio en medio de este maravilloso caos que es la Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara, y que bueno, que nos hayas dado la oportunidad de conocerte mejor, de escuchar estas historias tan emocionales que nos has compartido, y sobre todo gracias por la confianza de confiárnoslo y de permitirle a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, pues sumergirse en esta historia de A la sombra de un árbol muerto. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, también gracias por acompañarnos en esta edición especial desde la FIL Guadalajara. Recuerden que nos encuentran como Hablemos de Libros, ¿qué más? En Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Amazon Music y también en Alexa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ya saben, nunca dejen de leer. Hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más?